En Colombia hasta el año de 1957 se logró el voto, pero la mujer ha adquirido relevancia a pesar que desde el punto de vista científico la mujer ha sido olvidada. Solo tenemos pocos reconocimientos, pero que realmente hoy en día se están resaltando desde el punto de vista de la memoria, ¿no? Solo uno va al colegio y solo le hablan de Marie Curie, o sea, no le hablan de otras investigadoras, por ejemplo, astrofísicas comenzando el siglo XX, que descubrieron la importancia, por ejemplo, de qué está hecho el Sol y descubrieron grandes constelaciones. Digamos que la mujer ha sido, a través de la historia, sometida por ese patriarcado, pero que de cierta manera cada día se están reivindicando sus derechos. Y además de eso, pues yo soy un seguidor y un admirador de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y creo que en ese sentido la Revolución Francesa y la Ilustración se quedaron cortos frente al logro de esa igualdad de la mujer, porque realmente la revolución la hicieron los burgueses, lo hicieron los hombres, a pesar que hubo participación de mujeres dentro de la Revolución Francesa y la Ilustración, la mujer no se tuvo en cuenta dentro de ese proceso de esos derechos. E incluso uno mira, por ejemplo, en el Senado de Argentina se debatía si la mujer tenía los mismos derechos que el hombre o no, y solo lo debatían eran hombres en el Senado, y era impresionante ver ese video y también de cierta manera indignante, ¿no? Pero creo que vamos por buen camino y creo que Argentina ha dado el primer paso, bueno, respetando las religiones y los valores morales de cada uno, pero Argentina ha dado el primer paso hacia la libertad absoluta de la mujer sobre decidir su cuerpo, que es el aborto. Sí, creo que Argentina ha puesto la primera piedra y creo que es un paso esencial para la reivindicación de las mujeres. Y creo más en el matriarcado que en el patriarcado. Realmente el patriarcado a la humanidad no es que la ha hecho bien, en el sentido de que llevamos 5.000 años de historia y esos 5.000 años de historia ha estado marcado por el patriarcado. Mientras que en la antigüedad, en el primitivismo, los primeros dioses eran humanos, eran mujeres, ¿sí? No eran hombres. Solo cuando se dio ese paso a que los dioses se convirtieron en hombres, el mundo de cierta manera gobernado por hombres, solo ha habido guerras y cosas. Eso era lo que quería decir, qué pena, pero me tocaba expresarlo desde mi punto de vista. No, igual, maestro, propósito, ya que la profe Paulita hizo la presentación. Bienvenido a este espacio. Aquí están nuestros estudiantes de organización de comunidades de la ingeniería ambiental, así que ya pertinente el tema, muy a propósito, pertinente también la opinión del día, de la conmemoración y de la fecha. Así que bienvenido y bueno, queremos escuchar también ese trabajo que nos va a compartir hoy. Listo, ya yo como comparto acá una ventana. Aquí lo busco. Espérate, no se ve todavía la presentación. Sí, ya estamos viendo tu pantalla, pero estás en el enlace de nosotros. De ustedes. Sí, entonces toca que te coloques en la grabación y ahí sí, porque veíamos era el Meet. El Meet. Sí, pero estoy buscando las diapositivas, ¿sí? Y Ahí creo que la opción es una ventana. O si colocas toda la pantalla, pero vemos cuando ya te ubiques en tu presentación. sí, aquí estoy buscando una ventana, sí, ahí estoy en la ventana. Listo, acá debe ser esta. ¿Ahí se ve? Sí, ya está, ya, listo, ya se ve. Entonces, buenas noches a todos. Pero realmente este trabajo, nosotros en la universidad demoramos más o menos un año desarrollándolo desde que empezamos. Esta tesis, al comienzo éramos 3 estudiantes, pero realmente en vista del trabajo que se volvió, de cierta manera, según la profe que nos asesoró, la doctora Ruth Amanda Cortés,
y incluyeron otro estudiante, porque prácticamente la tesis salió de 259 páginas y fue, digamos, el trabajo que se hizo de investigación fue entre 3 colegios y además de entre 3 colegios, las categorías que utilizamos fueron varias y nos tocó dividirnos trabajos para cada uno, pues poder empalmar y hacer todo el proceso. Nuestro tema de investigación pues se llamó La escuela como agente de la memoria y las subjetividades políticas, una experiencia desde la investigación acción educativa. Pues nuestra asesora fue la profe Amanda Cortés y en la investigación pues los compañeros fue Carlos Mario Carvajal, Claudia Patricia, mi persona y el profe Alejandro. Digamos que nosotros dentro de nuestro problema de investigación hicimos una serie de preguntas para poder trabajar la investigación. En este caso, por ejemplo, nosotros como problema de investigación, entonces asumimos el papel de la escuela en la formación de sujetos políticos y su relación con la enseñanza de la historia reciente. Digamos, nosotros asumimos este tipo de investigación porque vimos que en la escuela se enseñaba historia tradicional y no se estaba enseñando desde el punto de vista de cuando surge lo que se llama la memoria histórica. Y lo quisimos hacer desde el punto de vista del conflicto armado. Entonces, cuando nosotros hicimos la investigación de todo lo que se ha investigado en Colombia y a nivel de América Latina, a nivel del continente europeo, hicimos también investigación desde que se ha trabajado en África. Nosotros llegamos a la conclusión que no se ha trabajado la relación entre sujetos políticos e historia reciente, y partiendo de historia reciente, haciendo relación al conflicto armado colombiano, que desde el año de 1947 hacia el año de 1964, pues se produjo en Colombia casi 300.000 muertos. Y a partir de ahí que surge lo que se llama el conflicto armado colombiano desde el nacimiento de la FARC en el 64-65, hay otro tipo de violencia que surge y que no se trabajaba en la escuela porque la escuela prácticamente se volvió una disputa entre las fuerzas de poder, los que imponen la educación y los sujetos como son los docentes. Entonces la escuela se volvió una disputa frente a la enseñanza de la historia. Entonces, digamos, por eso nosotros asumimos esa relación. Y dentro de eso, pues, nosotros nos surge la preocupación como docentes de ciencias sociales por enseñanza de la historia de la violencia política en Colombia, porque consideramos nosotros que no se estaba enseñando de la mejor manera. Digamos, aquí cuando uno mira la historia, por ejemplo, de los años 90, de las grandes masacres, la masacre de Mapiripán, la masacre del Salado, la masacre del Chengue, realmente eso se ocultó de cierta manera y solo ahora que se creó, digamos, Justicia y Paz en el 2005, que se hizo el Centro de Memoria Histórica apoyado por alguna alcaldía de Bogotá y por la Ley de Víctimas del año 2011, es que se viene a conocer realmente y se viene a reconocer las víctimas como sujetos dentro del conflicto armado colombiano, y esa fue, digamos, nuestra preocupación. Y también, digamos, hicimos un análisis. Ese trabajo, por ejemplo, lo hicimos también en grado noveno, lo trabajamos porque en grado noveno es que se trabaja el siglo XX y la violencia en Colombia. Además de eso, pues creemos que la intención de las ciencias sociales no era orientar o enseñar historia tradicional, sino la idea es que por medio de esa memoria histórica lográramos nosotros los estudiantes crear algo que se llama el pensamiento crítico, ¿sí? A partir de ahí, porque vimos que los estudiantes simplemente se aprendía desde el punto de vista memorístico, pero no trascendía a nivel histórico. En ese sentido, pues nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la enseñanza de la historia reciente en la formación de sujetos políticos? Nosotros hicimos un análisis y miramos los currículos que se han trabajado en África, sobre todo en Sudáfrica con el apartheid. Hicimos una investigación que se ha trabajado en Centroamérica, porque Centroamérica también tuvo un conflicto armado, que se ha trabajado en el Cono Sur, desde la historia reciente y la formación de sujetos políticos, y vimos que no encontramos una investigación que haya relacionado esas dos partes. Entonces, eso nos dio la iniciativa que habíamos encontrado un punto que estaba, digamos, nuevo en el ámbito de la investigación en esa relación. Para eso, pues nosotros hicimos unas preguntas subsidiarias para poder trabajar eso, para qué se enseña la historia, qué se enseña la historia, ¿sí? Y cómo se enseña la historia. Nosotros hicimos eso, hicimos todo ese análisis, se discutió con los muchachos y
se hicieron con los muchachos una serie de preguntas para trabajar sobre el conflicto armado, si lo conocían, no lo conocían, se hicieron encuestas con ellos e hicimos una serie de actividades que más tarde pues se van a mostrar. Tuvimos un objetivo general que fue cómo comprender cómo la memoria histórica como apuesta pedagógica de la enseñanza de la historia reciente del país contribuye a la formación de subjetividades políticas de estudiantes de noveno grado. Esa fue nuestra apuesta, ¿sí? Y a partir de ahí, pues nuestros objetivos específicos en esa investigación, que fue identificar cuáles fueron los aprendizajes que los estudiantes de grado noveno de los colegios del Porvenir, donde hicimos la investigación, y la historia reciente de Colombia, en particular la violencia política, sociopolítica del conflicto armado. En esos 3 colegios trabajamos la investigación e hicimos lo mismo. De cierta manera, lo que queríamos era, dentro de esa memoria histórica, como no había una relación entre el conflicto armado y lo que se llama subjetividad política, quisimos dentro de esa investigación trabajar lo que es violencia política y conflicto armado. Para eso nosotros diseñamos un plan curricular enfocado a resaltar lo que se llama la memoria histórica, ¿sí? Y eso lo hicimos ¿con qué? Con la historia reciente. Es decir, nosotros comenzamos a hacer una serie de actividades para dentro del currículo. Hicimos un currículo alterno sobre lo que manda el Ministerio de Educación, y ese currículo alterno lo hicimos para impulsar y orientar a los muchachos sobre lo que es la memoria histórica. En este caso, por ejemplo, nosotros, en el caso bueno, lo digo en el caso mío, pues yo llevé a una persona víctima del conflicto armado a orientar la clase con los estudiantes, y la señora, que ya tenía su edad, pues explicó todos los procesos que ella había vivido de la violencia, un poco reivindicando esa memoria y lo que había ocurrido, que muchos muchachos de la clase, por ejemplo, no conocían, y otros los sacaban a relucir porque los abuelitos le explicaban cómo había sido cierta violencia. También implementamos, bueno, aquí también se hizo, implementamos un plan curricular enfocado a trabajar la memoria desde la enseñanza reciente. Ese plan curricular creo que lo valoraron bien en el colegio, en la universidad, y esta tesis, de cierta manera, dentro de los 250 que nos graduamos, esta tesis quedó entre las 4 que quedó, digamos, como meritoria, y nos hicieron un segundo reconocimiento frente a eso. Y con esta estructura, nosotros pues llevamos a cabo lo que se llama todo el proceso de investigación. Para esta investigación, nosotros leímos 29 documentos, entre artículos, tesis de posgrado, libros, en los metabuscadores pues que nos facilitó la Javeriana Pedagógica, buscamos información, trabajamos también con documentos que habían trabajado sobre memoria el IDET. Trabajamos también con el Centro de Memoria Histórica, porque al Centro de Memoria Histórica llevamos los estudiantes de grado noveno, donde se le explicaba todo el proceso de la violencia en Colombia desde los años 50. Visitamos lo que fue el cementerio central de la 26, y además el centro de memoria. Ahí, digamos, también se le hacía un trabajo a los muchachos de recordar un poco cómo había sido el proceso del Bogotazo, todo lo que está ahí en esos cementerios, que todavía incluso hay partes donde están desenterrando cadáveres de la época de la violencia. Se buscó a nivel internacional y a nivel local, y se hizo toda una división, digamos, por subgrupos. Nosotros investigamos en cuanto a lo que tiene que ver de la memoria, buscamos en unas categorías, por ejemplo, a nivel internacional, buscamos cómo había sido el proceso de memoria histórica en África, desde el apartheid, cómo había sido, por ejemplo, en el Cono Sur. Vimos el caso de Chile, la dictadura de Pinochet, que es una dictadura que va desde el año de 1973, cuando tumban a Salvador Allende por un golpe de Estado, Augusto Pinochet. Trabajamos El Salvador, y trabajamos Colombia, lo que se llama la Ley de Justicia y Paz, que es la de 975 del 2005, la Ley de Víctimas. Trabajamos a unos autores como Piedad Ortega, Diego Arias, Renan Vega, que ha escrito mucho sobre memoria histórica y ha escrito mucho sobre víctimas del conflicto armado. Para el caso de Europa, pues buscamos información, lo que se ha trabajado con la Guerra Civil Española y lo que es el Holocausto nazi, que de cierta manera ahí es donde empieza todo el proceso que tiene que ver con memoria histórica. ¿Por qué? Porque ahí lo que de cierta manera fue que se crearon los primeros monumentos, se crearon los primeros centros de memoria
que incentivaron, digamos, de cierta manera, el reconocimiento a las víctimas. Y eso surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, vemos el caso, por ejemplo, de Argentina, de Argentina también, que tuvo una dictadura muy grande, como fue la dictadura de Videla, que fue desde el año 74, que de ahí hay una película que se llama La Noche de los Lápices, que también se trabajó para trabajar memoria histórica. También se utilizó para manejar, digamos, para trabajar esta tesis, utilizamos como lectura base un documento que se llama El Bastayá, del Centro de Memoria Histórica, que fue un documento que fue elaborado por unos investigadores incluso de todas las vertientes ideológicas, y sacó un documento más o menos de 500 páginas donde hizo un informe desde la época de la violencia hasta el 2011 más o menos, donde determinó cuáles fueron los hechos de violencia, tanto de la guerrilla, de los paramilitares, como los hechos de violencia del establecimiento, en este caso pues, del Estado. Y además de eso, en este caso, trabajamos también documentos que tenían que ver con Argentina, sobre todo que en Argentina se creó la CONADET, que tenía que ver también con los centros de memoria en Argentina. Nosotros para el marco teórico trabajamos a personas que vivieron la violencia, entonces trabajamos a Halbach, Todorov y Nora, y ellos fueron, digamos, los creadores de esas teorías sobre la memoria, ¿sí? Trabajamos para subjetividad política, trabajamos a Foucault, trabajamos a Hannah Arendt. Hannah Arendt, por ejemplo, es un personaje importante dentro de la memoria histórica, porque Hannah Arendt ella maneja un libro, tiene una tesis que se llama sobre la banalidad del mal, y tiene que ver con que Hannah Arendt estaba haciendo memoria histórica y parte de su subjetividad política, porque ella entrevista a un nazi, Eichmann, que manejaba parte de los campos de concentración, y a él lo capturan en Argentina, y lo capturan por medio de una persona ciega que logra reconocerlo cuando escucha hablar de él. Y Hannah Arendt hace la entrevista, por ejemplo, de Eichmann, y escribe un libro sobre la banalidad del mal. Ella termina queriendo y termina admirando como un buen ser humano a Adolf Eichmann, pero en su libro narra que él iba a su casa, comía, hacía todo, pero generaba víctimas que tenían que ver con las víctimas del Holocausto. Para el currículo, y ese currículo, por ejemplo, trabajamos a Apple, ¿sí? Que tiene que ver también mucho con pensamiento crítico. Trabajemos para el ejercicio de negación narrativa del sujeto, o los campos de disputa, también trabajamos a Cortés y trabajamos a Elsa Beleir y a Barrera. Trabajamos esos autores y con eso fue que nosotros trabajamos todo lo que tenía que ver con memoria histórica. Sobre todo en Colombia se trabajó mucho, en las actividades que hicimos en clase, se trabajó mucho con juego de roles. Nosotros, por ejemplo, poníamos una víctima a un estudiante que hiciera las veces de una víctima y se pusiera en el otro. Y a partir de ahí así hicimos una serie de clases. Incluso más tarde, esa actividad que nosotros hicimos más tarde fue reflejada en algunos teatros donde los mismos actores de Colombia hacían relación a eso que nosotros incluso hacíamos en clase. Nosotros, para esta investigación, trabajamos, para el proceso metodológico, trabajamos investigación-acción educativa. Fue un problema, digamos, encontrar nuestra metodología. Fue un problema porque las que tratamos de trabajar no se lograron, porque intentamos trabajar investigación-acción participativa y no logramos encajarla. Porque nosotros, como era un proceso que era ir y venir, que significaba que nosotros muchas veces hacíamos una clase y la clase no nos daba resultado. Al no darnos resultado, teníamos que volver otra vez a hacer cuál fue nuestro error, cuál fue nuestra falla, para que el muchacho lograra desarrollar lo que se llama la subjetividad política o pensamiento crítico, a partir de que los estudiantes conocieran lo que se llama la historia reciente del conflicto armado. Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue utilizar investigación, acción educativa. Entonces, en este caso, aquí está la explicación que nosotros hicimos de nuestro primer momento, la observación que hicimos, analizamos el problema, hicimos
pensamos la posible solución al problema y el problema que teníamos era que los muchachos no estaban generando pensamiento crítico, no estaban generando en ellos subjetividad política, trabajando la memoria histórica, que es conocer a las víctimas, reconocerlas como un problema. Después hicimos, pensando ese posible problema, hicimos la implementación. Y la implementación que nosotros hicimos fue crear todo un currículo alterno educativo para poder trabajar en el aula de clase todo lo que tenía que ver con memoria histórica y subjetividad política. Nosotros hicimos pues todo esto en cuanto a la implementación y por último nosotros hicimos como propuesta, no alcanzamos a terminarla, hicimos como propuesta crear en los colegios donde llevamos llevamos la tesis, hicimos como propuesta crear un centro de memoria. ¿Por qué? Porque la idea era identificar los niños víctimas del conflicto armado dentro de los colegios, porque nuestros colegios están ubicados en la periferia y digamos que cuando hicimos, por cierto, la investigación, caso de Bosa, donde está ubicado el colegio, Bosa tiene registrada más de 120.000 víctimas del conflicto armado. Y cuando le pedimos al colegio, el colegio nos mandó, digamos, el listado de los niños que entraban como víctimas del conflicto armado, pero en vista de que en Colombia ese proceso, digamos, estaba apenas empezando, a las víctimas se le está haciendo revictimización. Entonces, digamos, por temor a revictimizar los estudiantes, nos dijeron dentro de la universidad y nos dijeron dentro de la asesora que no era conveniente crear un centro de memoria, digamos, como se ha hecho a partir del Museo de la Memoria en Estados Unidos, los museos de la memoria que han hecho en Argentina, los que hicieron en el Holocausto, por ejemplo, el que hicieron de Auschwitz, por ejemplo, en Alemania es obligación que los estudiantes de grado 9 y grado 11 vayan a visitar los campos de concentración. Desde el año 1968, el currículo fue cambiado, por ejemplo, en Alemania, se cambió el currículo y a partir de ahí comenzó a trabajarse la memoria histórica en Alemania. A partir de ahí, digamos, cuando se conocieron todos esos hechos que de cierta manera se ocultaron en algún momento y que las películas y cine han venido reevaluando, digamos, esa memoria histórica de las víctimas, allá es obligación absoluta que los estudiantes visiten los campos de concentración para no olvidar todo lo que tiene que ver con el nazismo en Alemania. Digamos, nosotros también hicimos estas relaciones, logramos hacer unos análisis de los contenidos y a partir de ahí logramos 3 variables, trabajar en la escuela. La pertinencia de la enseñanza de las ciencias sociales. Digamos que, como se había dicho anteriormente, es pertinente lo que se está enseñando en la escuela, es pertinente la historia tradicional, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, desde el punto de vista del periodo de Uribe, ahí qué tipo de historia estaba enseñando. En el periodo de Uribe hubo mucha presión hacia la enseñanza de la historia. En los años 90 también hubo bastante presión en algunos territorios para enseñar memoria histórica y nosotros, bueno, ahí nos dimos la pelea y reconocimos que la escuela es una disputa de poderes frente a ese conocimiento y a esa enseñanza. Analizamos, por ejemplo, el papel de los contenidos, ¿sí? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer, digamos, los presidentes que ha tenido el país o de qué nos sirve tal programa si de pronto desde el punto de vista de las ciencias sociales no miramos que han sido un fracaso algunos programas o han sido un fracaso las políticas de guerra, todo eso. Y también nosotros, por ejemplo, como maestros, comprendimos que si no adoptamos nuevas metodologías, nuevas enseñanzas, es muy difícil transformar en los muchachos ese reconocimiento de la memoria histórica de lo que ha pasado en el país, porque es que Colombia no puede ser ajeno a un país que tiene 8 millones de desplazados. La violencia ha generado las peores degradaciones que ha tenido la humanidad. O sea, cuando uno mira la violencia en Colombia, no hay nada que envidiarle a los campos de concentración. Uno mira que en Colombia había hornos crematorios, por ejemplo. Uno mira que en Colombia las víctimas eh, han sido, los actos hacia ellos han sido tan atroces como
como en la Segunda Guerra Mundial. Es que en Colombia el hecho que cojan una persona y vayan a una población, por ejemplo, como El Salado, donde en 5 días mataron 68 personas, y dentro de esas 68 personas, los paramilitares tuvieron 5 días metidos en ese pueblo y cada 2 horas mataban a una persona, y cada 2 horas al matar a una persona o torturar en la plaza pública, nadie podía enterrar sus muertos, y ellos cogían las gaitas y tocaban y hacían fiesta mientras las personas veían morir sus familiares. Eso tiene que conocerlo, digamos, la sociedad, tiene que conocerlo la escuela tiene que reivindicar eso para algo que se hace de un proceso de paz, la no repetición. En ese sentido, nosotros eso fue lo que hicimos en cuanto a la escuela. Y además de eso, también pues planteamos que debe ser fundamental en la escuela para la memoria histórica trabajar todo lo que tiene que ver con historia reciente, porque se estaba desconociendo. Y también la idea es que en medio de todo los muchachos, pues desde el punto de vista de la producción narrativa, la idea era conocer la historia de las víctimas. Entonces nosotros, por ejemplo, incluso llevamos a los muchachos y le presentábamos víctimas de la violencia en el centro de memoria. Hay un programa de víctimas de la memoria que se llama Las Costureras, y ellas, en medio de que narraban sus hechos de memoria histórica, de cómo perdían sus familiares, iban cosiendo, iban labrando el nombre de sus hijos. Entonces, digamos que de cierta manera era importante. Nosotros sentimos que de cierta manera, pues los muchachos salieron reconociendo la historia del país como algo importante de que no se pierda. Incluso nosotros le pedíamos a los muchachos, pregúntenle en su casa si ustedes conocen lo que ha pasado en este país, y los muchachos en ese sentido no podemos decir que eran neófitos, pero sí realmente desconocían la historia reciente de Colombia, y era, digamos, un poco preocupante. Entonces nosotros, dentro de ese trabajo, en la escuela, desde la memoria histórica, y lo que se hizo en la escuela fue buscar eso. Eh, para eso, como les había dicho antes, nosotros pues diseñamos un plan curricular. Ese plan curricular buscaba desde las entrañas del estudiante, ¿sí? Que sintiera ese dolor y que no desconociera la historia de Colombia, para promover en él lo que se llama la subjetividad política, ese pensamiento crítico, ese pensamiento que no debe olvidar lo que hoy en día estamos viendo en el ostracismo, las personas que de pronto denuncian, las personas que luchan por, por reivindicar esos derechos. Un ejemplo de ello, nosotros lo trabajamos dentro de la tesis, son las mamitas de Soacha de los falsos positivos, cómo ellas han reivindicado sus derechos, cómo a pesar que los intentaron olvidar o los intentan olvidar, siempre están trabajando en función de la memoria histórica y el reconocimiento de sus hijos. Pero nosotros hicimos pues un plan curricular y tratamos de manejar las emociones de los estudiantes por medio de las actividades que nosotros hacíamos. Dentro de esos objetivos era fortalecer la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria de los estudiantes, y que de pronto lo relacionaran con alguna conversación que tuvieran con su familia. También hicimos, también digamos, esa parte de memoria histórica, lo trabajamos desde la pedagogía crítica, y nosotros, los muchachos, en los debates, en las exposiciones, ellos tenían que siempre resaltar todo lo que tenía que ver con la memoria histórica, con el conflicto armado. Incluso nosotros le dábamos unas cifras a ellos porque contrastábamos un poco lo que se muestra en la prensa y lo que se muestra en la realidad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, mira las cifras del Centro de Memoria, uno mira que los paramilitares en su proceder asesinaron a 95.000 personas. La guerrilla asesinó a 35.000 personas, y el Estado, por medio de los falsos positivos, asesinó a 10.000 personas. Y nosotros, digamos, frente a esos datos, los trabajamos en clase y los trabajamos siempre en función de esa memoria. ¿Dónde había pasado el hecho? ¿Cuándo había pasado el hecho? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y eso. Nosotros también, este fue, digamos, lo que hicimos, la secuencia didáctica, ¿sí? Y aquí, así fue como nosotros, por ejemplo, trabajamos la memoria histórica. Esto es lo que nosotros le llamamos un currículo alterno o un currículo alternativo que comenzamos a trabajar. Y dentro de eso, pues trabajamos lo que se llama los marcos sociales de la memoria, en la disputa por la memoria entre la memoria y el olvido. Dentro de esos marcos sociales de la memoria, nosotros lo que hacíamos era invitar a mujeres víctimas, narrábamos hechos de la historia de la violencia de este país, y a partir de ahí se le hacían a los muchachos preguntas. ¿Es posible perdonar a los victimarios?
Y esas personas, pues, de cierta manera, los estudiantes contestaban, yo no perdonaría, yo sí perdonaría, pienso que perdonar es lo necesario y creo que lo estamos viendo, que uno cuando mira, por ejemplo, Bojayá, cuando hicieron la votación sobre la paz, el 95% de las personas en Bojayá votaron por el sí. Y, y bueno, la idea con este plan alterno era, digamos, activar el cerebro de los estudiantes, reconociendo, digamos, las víctimas, los victimarios, que ellos supieran qué es izquierda, qué es derecha, que ellos supieran cuáles eran las dinámicas de la guerra que se dieron en Colombia y, y traíamos directamente testimonios de las víctimas. Y a partir de ahí, pues se trabajaba con los muchachos, trabajamos mucho con el Móvice, ¿sí? Eh, el Móvice viene siendo los movimientos de víctimas de crímenes de Estado. Y entre eso, por ejemplo, hubo una profesora que nos colaboró mucho, que fue la profesora Claudia Girón. Ella, pues, era esposa de Iván Cepeda. Cuando Iván Cepeda le mataron el papá, ella nos colaboró mucho en cuanto a la temática, a la invitación de víctimas y también con el trabajo con los estudiantes. Pues nosotros llevamos mucha información a los muchachos sobre memoria histórica y bueno, acá nosotros pues también está otra parte de la estructura curricular. Entonces trabajamos a Hasbas, lo que buscábamos era reconstruir qué recuerdan los estudiantes sobre los hechos de la historia reciente del país, resignificar la memoria colectiva a partir de relatos. Entonces, cuando hablamos de relatos, tenía que ver con los relatos de la violencia en Colombia o la historia reciente de Colombia, porque creo que de los conflictos que se ha degradado en los últimos tiempos en la humanidad ha sido el conflicto colombiano, a partir, digamos, del conflicto yugoslavo de los años 90, que también tuvo una degradación muy grande. También trabajamos los activadores del recuerdo con Hasba, trabajamos, bueno, la relación entre la historia reciente y presente, el horizonte de sentido, entonces tratábamos de localización de recuerdos, de interrelación entre los estudiantes con la víctima, la producción narrativa que se ha escrito sobre la violencia en Colombia, y que los muchachos, digamos, se pusieran en los zapatos del otro. También trabajamos un concepto que se llamaba persuasores, y lo que buscaba era el acercamiento entre la historia reciente del estudiante a través de películas, textos, canciones. Nosotros, por ejemplo, trabajamos 3 canciones. Hay una canción que se llama ¿Quién engaña a su abuelo? ¿Sí? Es una canción que narra las víctimas de la violencia entre liberales y conservadores. Trabajamos una canción que se llama Campesino Embejucado dentro de, digamos, de esos talleres, de esos persuasores, y los traíamos en relación con la actualidad. También trabajamos unos conceptos dentro de ese currículo, trabajamos los conceptos que se llaman las coloraciones afectivas de la inteligencia emocional y trabajamos a Hannah Arendt. Ahí utilizábamos, digamos, en esas coloraciones afectivas, trabajábamos todo lo que tiene que ver con las emociones de los muchachos frente a lo injusto, lo justo, ¿sí? Y también trabajamos dentro de esa estructura curricular la memoria ejemplar, y era mirar si olvidar o no olvidar, si castigar o no castigar, que es, digamos, que lo que en este momento está en debate en la JEP, que digamos que se está haciendo el reconocimiento, pasando de la justicia a una justicia restaurativa, a una justicia distinta a la justicia tradicional. Y eso lo trabajamos con los muchachos y bueno, según nuestros cálculos y lo que analizamos y lo que nos dio como resultado la tesis, es que los muchachos sí pudieron generar en ellos subjetividad política y sí pudieron reconocer que hay un conflicto armado, que hay un problema de violencia, que hay víctimas del conflicto armado y que en estos momentos, después que se hace el proceso de paz en el 2016, eh, ya comienzan a centrarse incluso dentro del proceso de paz, lo que se comienza a centrar son a las víctimas. Y a partir de ahí, pues con lo que hicimos nosotros, digamos, con lo que intentamos hacer nosotros en la escuela, se trabajó entonces todo lo relacionado con la memoria histórica frente a todo lo que tiene que ver con la historia reciente, ¿sí? Y la historia reciente y la subjetividad política. Entonces nosotros logramos identificar que por medio de la memoria histórica, nosotros sí podemos generar en los estudiantes, en el caso de grado noveno, lo que se llama la subjetividad política. Y las conclusiones que nosotros tuvimos. Se pudo reconocer que en la comprensión
de las temáticas de las clases sociales, hay un énfasis en un pasado alejado e inconexo con la realidad actual, ¿sí? Estos aportes fueron de insumo para el insumo del diseño curricular, que se vincula con la parte historiográfica, la voz de las víctimas, el análisis de la realidad y lo que suscitó el interés de los estudiantes. Desde la producción narrativa, devela una posición crítica frente al pasado y al futuro, un rasgo potente en la constitución de las subjetividades políticas en la escuela. O sea, pudimos nosotros identificar que el muchacho sí siente dolor, que el muchacho sí siente esa alteridad frente a la violencia que ha vivido Colombia. A mí, por ejemplo, me marcó mucho algo que me contó una profe que me dejó impactado y la verdad me dejó, eso aparece en la memoria de las víctimas del conflicto, y es que en la masacre de San José, en la masacre del Salado, ella nos contaba la profe, que había una mujer embarazada, digamos, en el Salado. A la mujer le sacan, digamos, su bebé, y con el bebé, con el feto, hacen una sopa y obligan a la comunidad a tomar de la sopa. ¿Sí? Es una cuestión de un nivel de violencia y de, no sé, muy sádico lo que hicieron, pero eso hay que conocerlo. Yo creo que hay que conocerlo, así como en las películas, en la Segunda Guerra Mundial se conoció lo que hizo el nazismo, lo que hoy en día es odiado y cualquier símbolo de alusión al nazismo es hasta encarcelado en Alemania. Yo creo que en Colombia es necesario que se conozca desde el punto de vista de la memoria histórica esos hechos para la no repetición. Digamos que eso fue oficialmente lo que nosotros hicimos desde nuestra tesis, de nuestro trabajo de investigación ahí en la Javeriana. No sé si alguna pregunta, no sé si. Sí, tengo una pregunta, como mientras los chicos van haciendo sus preguntas, tengo una duda, digamos, a partir de este trabajo y de los encuentros, me llamó mucho la atención que se generaran esos encuentros también con las personas que han vivido la historia así, pues, en carne propia, como decimos coloquialmente. ¿Cómo es, digamos, si se logran, bueno, yo sé que el tiempo de la investigación no es tanto, pero sí se logrará se nota un cambio después de conocer esa realidad? Digamos, de conocerla de primera mano, porque pues la están escuchando, la han escuchado a través de sus maestros y de las diferentes formas en que se les ha ido contando, pero ya tener estos encuentros con estas personas, se nota algún cambio, se logra, o por lo menos se tiene, se puede considerar que el estudiante tenga como otra percepción de lo que ha sido la historia de la violencia y de todo lo que ha ocurrido en el país. Sí, nosotros sí notamos un cambio en la medida en que nosotros tratamos dentro de las clases manejar las emociones de los estudiantes. Una de las características de la subjetividad política es la indignación, ¿sí? Una otra característica de la subjetividad política es la emoción, y siento que a nosotros los estudiantes, cuando trabajamos con las víctimas, a los estudiantes, cuando los poníamos a que leyeran narraciones de víctimas de Colombia, automáticamente algunos se sentían indignados y algunos estudiantes manifestaban. Dentro de la transcripción que nosotros hicimos, algunos estudiantes decían, ¿cómo es posible que en Colombia haya pasado esto y nadie haya hecho nada? Cuando el estudiante ya expresa indignación, cuando el estudiante ya expresa una emoción, ya ahí hay un cambio en el estudiante, porque los mismos estudiantes dicen, esto no puede volverse a repetir. ¿Sí? Y ahí ya es un hecho que hay un cambio. Y creo que nuestra meta como docentes, dentro del grupo que se trabajó, porque digamos que esta investigación nosotros en teoría la debemos poner en práctica en el colegio, pero ahorita por las condiciones, digamos, de la pandemia, no la hemos logrado activar nuevamente. La estábamos trabajando en el colegio en la presencialidad, por el tipo de invitados que teníamos, y llevarlos al centro de memoria, llevarlos al cementerio, pero sí se logró. Yo sentí que hubo indignación, y eso es lo que genera subjetividad política.
Bueno, sí, sí, tenía esa duda que igual uno considera, porque es de la manera como se pueda expresar de, es que a los muchachos no les interesa, es que no se preocupan, pero también sí es considerable que se tenga en cuenta que algunos no conocen la historia, ¿sí? No la conocen porque no se la han contado, porque no tienen dónde leerla, y si tienen dónde leerla, no está al alcance. Digamos, aquí podemos hablar de muchos autores que han ido escribiendo y que han ido visibilizando toda una serie de situaciones, pero qué tan cercanos tienen ellos, qué tan cercana tienen ellos esta información. Entonces, más allá de pensar que los jóvenes están o no les interesa y que no quieren saber de lo que haya ocurrido, más bien se podría decir es que no todos conocen la historia. Nosotros, en cuanto a esta tesis, nosotros, por ahí incluso nos llamaron de España para publicarla y nos decían que que la tesis, digamos, que si la autorizáramos porque lo que nosotros queríamos imponer era ese currículo alterno, ese currículo que está en disputa con la educación tradicional. Entonces nosotros lo que logramos identificar es que si nosotros le mostramos la historia reciente a los estudiantes, si le mostramos las víctimas, lo que le ha pasado al país, eso debe generar en el estudiante un cambio. Y creo que nosotros, desde el punto de vista como lo hicimos, eh, y lo que el par que analizó la tesis nuestra nos dio a entender, digamos que de cierta manera se logró. Y yo siento que en el colegio, en los colegios donde estamos trabajando, de cierta manera uno mira que el muchacho sale con deseos de votar, sale con deseos de comerse al mundo. No todos, no, pero uno sí nota un cambio. Algún cambio, digamos que el escenario político ya se ve diferente, no solo lo político, ¿no? Lo social, lo ambiental, lo cultural y demás, ya se tiene otra mirada. Bueno, me parecería interesante escuchar las preguntas de nuestros estudiantes, así que quiero como darles el micrófono a ellos para que hagan las preguntas. Profe Amparo, por acá está levantando la mano Manuel y Julie Paola y Jennifer Andrea tienen 2 preguntas, entonces. Vale. Y aquí tenemos unas en el chat, entonces mientras ellos ahorita las leemos. Bien, les escuchamos. Buenas noches a los compañeros, compañeras. Feliz jornada de lucha. Creo que el Día de la Mujer es más que una celebración, es como una jornada de lucha para mejorar lo que se ha conseguido. El profe Ramos, muy interesante su tesis, creo que abarca un objetivo que muchas veces desconocemos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué empoderamientos como jóvenes y sujetos de acción son necesarios que hayan en el país para que realmente haya un cambio? Porque si miramos el futuro cercano, pues vemos que los grupos al margen de la ley han aumentado, las masacres han aumentado, y yo hablo a título personal, siento una desesperanza enorme de que mi país no tiene cambio. O sea, por más que yo salga y vote y me interese, siento que hay una fuerza superior que como que cancela todo movimiento de cambio. Entonces me gustaría saber desde su perspectiva qué movimientos o qué espacios se deben generar en la comunidad, más que todos los jóvenes, para que el cambio sea notorio y que pues esos espacios realmente generen una presión contra los que legislan en nuestro país. Bueno, es un poco bastante política la pregunta. No, mira, Nelson Mandela tenía una frase muy significativa que decía que la única forma que el hijo del obrero sea gerente de la fábrica es la educación. También decía que la única forma de que el hijo del obrero sea médico es la educación. Y también dijo, y lo único que permitió que una persona, el hijo de un campesino, fuera presidente de una república es la educación. Yo creo que, por un lado, la educación, ¿vale? Esa es la fundamental. La segunda, si uno mira, hoy en día,
la comunicación, y creo que la comunicación está dando resultados. Ya la comunicación como tal ya no es exclusiva de los medios del poder. O sea, si tú miras desde el punto de vista de RCN, todo, ya tú miras que hay personas de la opinión pública que con un Twitter generan más opinión que muchos de esos canales tradicionales. Entonces yo creo que ahí están los dos caminos, la educación y la información. Y creo que las redes sociales, bien manejadas, como se están dando en algunos casos, están permitiendo el empoderamiento de las comunidades y el empoderamiento del conocimiento. Ya sabemos quién es corrupto, quién no es corrupto, ya sabemos cuál es, cuando va a salir una ley que es lesiva, que es leonina a la sociedad, ya lo están remitiendo en Twitter, ya te está llegando la información, esta ley tal, está perjudicando y ya la gente se está movilizando. Y yo creo que el país de cierta manera está movilizándose. Digamos, yo siempre manejo la tesis cuando analizo un poco los fenómenos históricos en Colombia. Resulta que en Colombia los fenómenos históricos a veces llegan tarde. Es más, hasta la vacuna nos llegó tarde. Entonces los fenómenos históricos llegan tarde, pero creo que se está dando el momento por primera vez en la historia del país y creo que la juventud, en este momento, cuando uno analiza las cifras, creo más o menos está yendo a la universidad un 45% de las personas. Creo que hay un cambio significativo y ese cambio significativo es esperanzador, porque como nunca antes la juventud está lanzada a las calles a votar, como nunca antes la juventud está informada, y creo que ese es el camino, no sé, es lo que yo pienso. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, voy a hacer la lectura entonces de las preguntas que tienen acá nuestros otros estudiantes. Entonces, Yuli Paola López nos pregunta, ¿cómo fue el diálogo con las víctimas en el momento en el que ellos, si se hablaba del perdón y que si es muy duro perder a sus familiares, entonces, si también se hablaba de la pérdida de otros familiares por pena moral? Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿cuál es el interés de los autores de la tesis en comparar o hacer símil entre África, por ejemplo, con respecto al contexto colombiano y nuestro conflicto desde los años 50 aplicado en la esfera de los colegios? Esas dos preguntas que colocaron allí. Bueno, era cuando nosotros entrevistábamos con los estudiantes, incluso algunos estudiantes lloraban al lado de las víctimas, que nos parecía curioso, porque es que la víctima, cada rato que contaba su historia, era como si le hubiera pasado ayer la situación. Con varias víctimas tuvimos esos casos. Algunos solo querían recobrar a ese ser que se lo habían echado al río, porque una característica de la violencia en Colombia, sobre todo la violencia ya paramilitar reciente, era coger las personas, matarlas, llenarlas de piedra y echarlas al río o descuartizarlas y echárselas a los caimanes, como habían en unas regiones aquí en la costa Caribe, allá en la costa Caribe. Y esos muchachos sí preguntaban si querían el perdón, y digamos que las víctimas de las que nosotros entrevistamos nos decían, nosotros sí queremos perdonar, y ellos aceptaban el perdón. A veces algunos estudiantes indignados decían, yo no perdonaría eso, yo no perdonaría. Pero la gran mayoría, digamos, de las víctimas reconocían que era necesario el perdón, porque el perdón es lo único que lo libera del dolor. No hay más. O sea, aunque es libre desde el punto de vista de la charla que nosotros tuvimos, es libre, a libre elección, las personas pueden perdonar, pero cuando uno mira, las personas que nos contaron a nosotros en la entrevista decían que lo más liberador era perdonar. Entonces, era importante para ellos ese perdón. ¿Sí? Y los muchachos, algunos decían que no, pero así me parecía que era, a pesar de todo, doloroso. Tuvimos un caso de una mamita que nos contó que, por ejemplo, en La Guajira hicieron una masacre y se llevaron su hija de 17 años, y eso había pasado hace 20 años. Y ella todavía, por ejemplo, uno la miraba tejiendo la blusa, la camiseta que tenía su hija, llevaba un pendón con el nombre de su hija, exigiendo justicia, que quería saber dónde estaba. Entonces era, digamos, desde ese punto de vista, me parecía interesante la parte de la relación entre el estudiante y la víctima. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué África? Resulta que África tuvo un conflicto desde el año 48, cuando se desarrolló
lo que se llama el apartheid por el National Party, el Partido Nacional. Y a partir de ahí que surge el apartheid, ahí se genera un conflicto también de dimensiones grandes, porque recuerden que el conflicto que tuvo el apartheid con el Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, que después asume en 1965-66, asume lo que se llama la presidencia del Congreso. Ellos tuvieron después un proceso de paz, como en el caso de Colombia, y había una gran disputa, y era qué hacer con el apartheid, porque Nelson Mandela, a pesar que él estuvo en la isla Rubens, él estuvo preso 27 años y medio, él perdonó. Y nuestro conflicto armado también fue un conflicto que nace desde el año 48 con la muerte de Gaitán, con el gobierno de Mariano Ospina de 1946, y es importante retomar qué se hizo desde el currículo, porque nosotros cambiamos el currículo en la escuela y analizamos el currículo. Por ejemplo, en Guatemala el currículo se cambió para trabajar la memoria histórica. En Uruguay se cambió el currículo. En África, en Sudáfrica, el currículo se cambió para trabajar ya no desde la memoria histórica culpando a uno, sino diversificando la cultura. ¿Qué aportó cada uno de los grupos a la cultura y a la sociedad en cuanto apenas se acabó el apartheid, cuando subió al poder en 1994 Nelson Mandela? Por eso es importante lo que se hizo en cada continente, porque en todos ellos hubo de cierta manera un conflicto y la violación de los derechos humanos. No podemos negar nosotros, por ejemplo, la dictadura de Videla en el año de 1974 hacia el año de 1985 dejó en Argentina 30.000 muertos y desaparecidos. En la dictadura de Chile, con Pinochet, dejó en promedio 3.500 personas asesinadas, e incluso recuerden ustedes que hay un cantante muy famoso que matan ahí en el estadio, y algunas de esas víctimas, por ejemplo, las duermen y a 2 horas las tiran al mar. Ellos tuvieron también violaciones de derechos humanos, también tuvieron víctimas del conflicto, e incluso hay una historia muy bonita en Argentina, donde en una escuela van a colocarle una placa a un rector, le van a colocar una placa en honor a él, y resulta que los estudiantes de grado 11 y de grado 10 descubrieron que el rector había sido amigo de la dictadura de Videla, y los muchachos comenzaron a hacer toda una marcha y comenzaron a hacer toda una investigación y descubrieron que él sí apoyaba a la dictadura, ese nuevo orden que le llamaron allá en Argentina, y él oficialmente se opusieron y la placa la quitaron. Entonces, por eso consideramos que la relación entre Sudáfrica y esta tiene que ver porque también hubo un conflicto donde se violaron los derechos humanos y donde hubo una serie de... Ustedes recuerden lo del apartheid, el significado que tuvo, ¿no? O sea, hicieron unas leyes, no hay que explicarlo acá, pero hicieron unas leyes que no podían vivir en el mismo sitio, había que tener un pase para ir a un barrio de blanco, las peores tierras le tocaban a los negros no podían estudiar, los hospitales, las escuelas no eran para ellos. Es decir, eso es terrible en pleno siglo XX, en su momento. ¿Quién más por acá? Por acá hay otras 2 preguntas. Entonces dice Laura, ¿por qué después de tantos años aún no termina la guerra? Y Karen, desde la perspectiva de sociedad, ¿cuál es la más adecuada de apoyar y luchar en contra de todos estos actos de violencia? Bueno, mira, hay un libro de Daron Acemoglu, no sé cómo creo que se pronuncia así, James Robinson. Ese libro se llama ¿Por qué fracasan los países o por qué fracasan las naciones? En ese libro se plantea que una sociedad que tiene ciertas instituciones, que esas instituciones han estado arraigadas en el poder y que no quieren que se den ciertos cambios estructurales, ¿sí? Para generar unas nuevas dinámicas en la sociedad, es lo que ha hecho que la guerra se prolongue. ¿Por qué se ha prolongado la guerra acá? Porque se han mantenido las mismas instituciones, se han mantenido los mismos establecimientos que no han permitido que se den los cambios. Mientras que en Colombia no haya un cambio, ¿sí? de formas de gobierno, de que cambien las estructuras sociales, que cambien las estructuras económicas, va a ser difícil. Y entre más esté cerca ese cambio, que muy posiblemente se va a dar en Colombia a pesar de ser tarde,
esas instituciones deben cambiar y ahí de cierta manera la guerra debe terminar. Resulta que nosotros tenemos en Colombia una de las mayores concentraciones de la tierra a nivel de América Latina. Colombia es de los pocos países que no ha hecho reforma agraria y además de eso, dentro del proceso de paz, no estuvieron los terratenientes dentro del proceso de paz representados. Y recordemos que los terratenientes en Colombia, desde la época de los indígenas, cuando se crearon los resguardos, desde esa época le han ido quitando la tierra a los campesinos y ahí ha habido la reproducción de la violencia. Recordemos que en Colombia, en vez de hacer una reforma agraria, lo que se hizo fue una contrarreforma agraria y se robaron la tierra de 5 millones de personas. Por eso la guerra no se ha terminado, ¿sí? Pero yo creería que vamos para allá. O sea, si se logra hacer un cambio, si se logran cambiar ciertas instituciones que todavía están desde la época de la colonia en este país con esa mentalidad terrateniente, creo que las cosas irían, en términos históricos, creía que vamos para allá y creo que vamos por buen camino. Bueno, desde la perspectiva de la sociedad, ¿cuál es la manera más adecuada de apoyar y luchar en contra de todos estos actos de violencia? Bueno, nosotros dentro de la tesis, pues, lo que trabajamos es la memoria histórica y la no repetición. Creo que la no repetición es el deber ser, aunque en Colombia la violencia se recicla. Cuando uno mira, por ejemplo, Los Pájaros y La Chulavita, que eran los grupos armados financiados por el Partido Conservador, por Laureano Gómez, financiados por estos conservadores, por el directorio conservador, estos grupos se reciclan y más tarde que surgen las guerrillas, pues estos mismos grupos que antes se llamaban La Chulavita van a llamarse ahora los grupos paramilitares y ahora se llaman los neoparamilitares, que muchos de ellos están matando líderes sociales. Entonces, en este caso, ¿cuál es la manera más adecuada de apoyar y luchar contra todos estos actos? Pues la no repetición, y creo que ser parte de la no violencia, como algún día lo propuso Gandhi, ¿no? Gandhi creo que es un representante de la no violencia y creo que ese sería el camino. La no violencia, porque si respondemos con violencia la vamos a profundizar. Bueno, con base en tu investigación, en tu tesis, ¿qué iniciativas de PLAS planteas que se puedan dar desde la escuela, la familia o la sociedad? Pues nosotros, para cerrar nuestra investigación, estábamos proponiendo centros de memoria, donde la gente vaya y conozca el conflicto armado, donde la gente vaya y conozca la violencia, que la gente le duela, que la gente diga, esto no se puede volver a repetir. Digamos que eso es lo que nosotros intentamos. Y yo creería que si la gente conoce, ya hay una frase muy trillada por ahí que uno la dice mucho, pues que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que nosotros dentro de nuestra investigación propusimos centros de memoria, que a la gente no se le olvide que hay un conflicto, que a la gente no se le olvide que hay víctimas, que tuvimos 8 millones de personas, que tuvimos más de 220.000 personas asesinadas según el Centro de Memoria desde el año de 1961 hasta el año del 2011 en promedio murieron 211.000 personas víctimas del conflicto armado. Entonces, creo que los centros de memoria son fundamentales de que la gente conozca que hubo una guerra, que hay una guerra, pero de cierta manera Colombia es un país atípico. Y es un país atípico porque aquí tocó preguntar si querían paz o querían guerra. Y por 50.000 o 60.000 votos, pues la gente prefirió lo otro, a punta de mentiras, pero bueno. Pero creo que el país está cambiando. Bueno, todos están muy emocionados, por acá siguen escribiendo. Entonces dicen, gracias por compartir. Levantó la mano Freddy. Listo, entonces el profe Ramón, si quiere, mira en el chat que escribió Caterín y Freddy le damos la palabra entonces. Sí, profe, buenas noches. Tengo una pregunta y es, ¿cómo hacer para hablar de conflicto pues, a este tipo de personas, a estudiantes o a la comunidad, sin estar como tan ligado o asociado tanto a la política, ¿sí? Es decir, que los estudiantes o la comunidad no lo asocien tanto a la imposición como de algún pensamiento político, sí, que es de izquierda, por el tema de hablar de la parapolítica, del tema de todos esos movimientos, ¿sí? Esa es mi pregunta. Bueno, digamos que es difícil
ser ahí objetivo, ¿no? Recuerdas que por ahí un filósofo decía que el ser humano es un animal político. Y eso es muy difícil porque hay cosas que en el país duelen, ¿cierto? Y hay cosas que duelen lo que le ha pasado. Pues la mejor forma, uno como docente, es dar la explicación, orientar la charla y que los muchachos decidan su punto de vista, lo que ellos opinen. Por ejemplo, yo en clase, por ejemplo, hago un debate donde los muchachos se enfrenten. El uno defienda el capitalismo, el otro defienda el socialismo como modelo económico desde la economía. Ya cada uno de ellos, que en su interior, para uno no ser subjetivo en eso, que ellos decidan políticamente qué piensan ellos. Y es una decisión que cuando ya tengan su madurez política lo tengan. Pero creo Colombia en estos momentos no está en esas condiciones como tú lo planteas. ¿Por qué? Porque en estos momentos la gente está asumiendo posición política. Si tú criticas, te tratan de mamerto, te tratan de resentido, te tratan de castrochavista, y si tú criticas al otro bando, pues te van a tratar de paramilitar, te van a tratar de uribestia, te van a tratar de todo. Entonces, es muy difícil mantener, digamos, cierta imparcialidad en este momento histórico. Creo que hay que asumir una posición frente a la violencia, creo que hay que asumir una posición frente a la realidad histórica que vive el país, y esa realidad histórica es dar los datos. O sea, lo que fue hay que darlo. Que la persona quiera asumir o no que tú pertenezcas a tal partido, hay que darlo. Si los falsos positivos fueron 6.402, hay que dar el dato. Si fue en el gobierno de Uribe, hay que dar el dato. Si la guerrilla mató 10.000 personas, hay que dar el dato. Si vemos que la violencia generó tantos desplazados, hay que dar el dato. Que de pronto los políticos en Colombia, con sus eufemismos, quieran desmentir lo sucedido, hay que asumir también posición, porque cuando tú miras a José Obdulio Gaviria, decía, en Colombia no hay desplazados, hay migrantes internos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, mira tú esa lógica de ellos. Y frente a eso, yo creo que uno tiene que asumir posición, y creo que la posición es decir lo que es, y ya ellos mirarán cómo lo asumen. Eso es lo que yo pienso. Gracias, profe. Bueno, gracias por compartir esta información, profe. Tú hablas de los victimarios del conflicto armado. Dicen que la mejor forma de descansar es el perdón. Desde el punto de vista, considera que es válido perdonar el dolor que causan todos estos actos. Quizás de una u otra forma hayan sufrido estos hechos, analizando personas y experiencias. Mira, cuando uno mira los datos, que yo me he puesto a leer un poco sobre esa información en el centro de memoria, la mayoría, te cuento, la mayoría de las personas han perdonado. Cuando tú miras ahorita, por ejemplo, que la FARC comenzó a hacer reuniones a nivel nacional, que comenzó a abrazar a las víctimas, mucha gente aceptó el perdón. No todos lo están aceptando porque eso es libre, pero creo que mucha gente está aceptando el perdón, y ese es el paso gigante frente a eso. Incluso el secuestro. Mira, aquí en Bucaramanga pasó un caso muy particular donde la FARC secuestró a un ganadero, secuestró a un empresario, y ahorita el empresario, en medio del proceso de paz que se hizo, le donó parte de su finca, o le donó una finca a la FARC para la reconciliación. Y creo que ese, por ejemplo, es una respuesta muy significativa. Claro, a ti, por ejemplo, los medios de comunicación te van a mostrar la otra cara de los que no, pero la gran mayoría de las personas están perdonando. La gran mayoría está perdonando el conflicto armado, e incluso reciben a sus víctimas, reciben cuando recuperan los cuerpos de su hijo, reciben el perdón. Lo que pasa es que hay unos tipos de violencia en Colombia que es difícil perdonar, uno entiende, pero porque uno se pregunta, bueno, si el Estado, desde el punto de vista de la constitución política, debe respetar la vida, si el Estado debe garantizar el derecho, y que el mismo Estado coja y te asesine, pues eso es que tú dices, ay, bueno, perdonar eso es fregado, porque tú no puedes equiparar a las Fuerzas Armadas con la guerrilla, porque la guerrilla no estaba bajo la ley, pero un soldado sí. Entonces, eso es lo que yo pensaría. Pero para mí, lo que yo he visto es el perdón. Tuvimos personas, mire, yo les recomiendo un documental, yo no sé, ojalá se lo vean. Yo les recomiendo un documental, yo conozco el autor que hizo, él me dio una clase a mí, se llama El Baile Rojo. Recomiendo que se vean el documental El Baile Rojo y miren todo lo que fue la masacre de la UP, y miren cómo la UP no solo está pidiendo justicia, sino está aceptando de cierta manera que se reconozca que hubo una masacre, porque Colombia fue el único, si tú miras la historia reciente de la humanidad, Colombia es de los pocos países que asesinaron un partido político.
la Unión Patriótica que fue creado en los diálogos de paz del año 86-85 con Belisario Betancourt, y tú miras que ellos están pidiendo justicia y están pidiendo pues que se reconozca que se les hizo daño y están pidiendo reconciliación. Ellos están pidiendo eso. Y si tú miras el baile rojo demora como 50 minutos, se los recomiendo. Es un buen documental. Fue hecho en el 2005 y fue hecho en la época de Álvaro Uribe Vélez, y ustedes van a mostrar realmente lo que pasó en este país con ese partido político. ¿Vale? No Sí, sé. maestro, precisamente tuvimos ya la revisión de ese documental. Alcanzamos a discutirlo en algún momento que nos quedó pendiente, no nos dio el tiempo para hacer un debate un poco más extenso, pero precisamente a propósito de este tema iniciamos con ese documental. Yo por eso digo, a mí me dio clase el que hizo el documental, y yo le hice una pregunta al tipo, le dije, oiga, profe, ¿usted no le dio miedo en plena la seguridad democrática, digamos, hacer este texto, este libro? Y él dijo, no, la historia había que contarla, y asumió la responsabilidad, asumió el reto, y creo que ha sido un documental para la historia que hay que estar viéndolo y hay que estar reivindicándolo con los muchachos, porque fue de cierta manera lamentable. Y así como está lo del baile rojo, ahorita mismo, por ejemplo, la Universidad Javeriana siempre en sus charlas, siempre está colocando al fondo de cuando en algunos eventos está colocando los líderes sociales asesinados, las regiones, los nombres de las víctimas, porque creo que hay que reivindicar eso. Mira, yo quedo asombrado, que es algo que no pasó en Colombia. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de ETA, ETA demoró 30 años armado, el grupo ETA en España, el grupo separatista. ETA, en un documento que yo leí, ETA asesinó en 30 años, ETA asesinó a 810 personas. Y uno miraba que en España la gente salía masivamente a marchar, tanto el PP como el PSOE, salían 700.000, 500.000 personas, y uno mira que en Colombia, que estamos hablando de 300.000 muertos, 224.000, depende desde el punto de vista que se vea, damos silencio. Mientras que ETA por 810 muertos, ustedes lo pueden indagar, la gente salió y se conservó la memoria, y la gente salió a reivindicarnos los muertos, y creo que eso hace falta en el país, no más. Buenas noches. Buenas noches, Angie. Yo quería, digamos, comentar algo lo que tú decías, y es que lamentablemente acá en Colombia nos rige el miedo. Entonces muchas veces el miedo nos hace callar y nos hace como decir como, bueno, sí, están matando líderes sociales, pero sí hacemos marchas, pero sí hacemos cosas, entonces vamos a tener miedo de que nos, va a sonar feo, pero de que nos casen y nos maten, porque el hablar lamentablemente acá en Colombia es firmar una sentencia de muerte prácticamente. Entonces, es eso, el miedo, y además que lamentablemente las personas que están en marchas no tienen apoyo, digamos, de un respaldo de la policía o porque es que lamentablemente son los mismos policías los que nos matan y los que nos atropellan cuando hacemos marchas. Entonces yo creo que es más que todo es el miedo. Entonces sí, es eso. Vargas Vila tenía una frase muy bonita que decía que la tierra es apta de conquistadores, ¿sí? Más no de libertadores. Digamos que yo de cierta manera estoy contento en el momento histórico que vive Colombia a pesar de la adversidad, porque por primera vez hay muchos líderes. En Colombia no solo hay un líder, hay muchos líderes. Y digamos que cuando surgió la violencia de los años 50, cuando mataron a Gaitán, Gaitán no lo reemplazaba a nadie. Gaitán, digamos que lo mataron y no había un reemplazo. Pero hoy en día vemos dentro de la sociedad colombiana, dentro de los políticos colombianos, vemos muchos líderes que están llamados. Es decir, ya no es como antes, que por ejemplo en Colombia hacían un magnicidio y ya no había quien reemplazara a nadie. Por ejemplo, tú miras que mataron a Bernardo Jaramillo Osa, y Bernardo Jaramillo Osa, si ustedes lo recuerdan, dentro del punto de vista de la memoria histórica, que incluso en Colombia, con la alcaldía de Lucho Garzón, se reconoció mucho a los muertos de la UP, y muchos colegios de Bogotá, bastantes colegios de Bogotá tienen nombre de víctimas de la UP. Y tuviste que mataron, por ejemplo, a Bernardo Jaramillo Osa y nadie lo reemplazó. Tuviste que mataron a Antequera y nadie, o sea, no había esos reemplazos. Pero yo pienso que hoy en día
hay más liderazgo, la juventud está más activa políticamente, de cierta manera estábamos antes, por ese mismo miedo que tú dices, estábamos con mucha incertidumbre, pero como nunca antes el país se ha movilizado y yo creo que esas movilizaciones han sido masivas, pues la pandemia pues paró un poco la situación, pero creo que cuando uno mira, por ejemplo, miremos el caso de Europa. En Europa hay una democracia porque se enfrentan dos partidos divergentes, se enfrenta izquierda y derecha, y no son los partidos de España o de Europa, no son comunistas así como las tesis marxistas, no, son partidos simplemente que brindan derechos. Y creo que en Colombia pues no ha habido esa democracia en cuanto a partidos, porque siempre han gobernado los mismos dos partidos que tienen el mismo interés, pero creo que vamos para allá. Por primera vez en la historia de Colombia se enfrentó un partido alternativo con lo tradicional. Y creo que hay opciones y hay liderazgo en caso que pase algo, ¿no? Y creo que esos liderazgos no solo están en unas personas, creo que hay muchas personas en Colombia. Si llega a pasar algo, hay más indignación y hay, no sé, creo que no va a pasar lo que tradicionalmente pasa. Bueno, yo creo que agradecer al profe Ramón por este acompañamiento, esta investigación tan interesante sobre la memoria histórica, que nos cuenta un poco cómo se puede llevar al currículo e implementar un plan donde los estudiantes puedan conocer todas esas medidas de reparación, pues también simbólica, pero a su vez gestionar y conocer esa memoria individual y colectiva que muchas veces nos lleva a de pronto generar opiniones sin conocer el trasfondo y sobre todo que este tipo de investigaciones promueve y desarrolla otras perspectivas en los estudiantes. Entonces, pues agradecer la participación del profe Ramón y a todos los compañeros. Creo que ya no hay más preguntas en el chat o no sé si alguien más tenga preguntas. Por acá varios escribieron que agradeciendo por compartir tan excelente contenido, que muy interesante la investigación. Entonces, pues vemos que tiene una gran acogida el tema y pues por acá bienvenido, profe, siempre a compartir sus experiencias. Mau, gracias por la invitación y bueno, y a los muchachos pues por escuchar. Pues realmente uno como docente de ciencias sociales siempre está, nosotros somos de cierta manera contestatarios por nuestra formación, pero más que contestatarios yo creo que debemos ser narradores de hechos históricos y debemos ser narradores de las vidas de las personas, porque la historiografía busca de cierta manera eso, olvidar esa historia tradicional, olvidar esa historia paternalista de héroes que nos quisieron meter por allá comenzando el siglo XX, después que en los años 60, que era educación para el trabajo. Entonces yo pienso que en este momento la prioridad es conocer lo que le ha pasado al país, conocer la realidad y creo que eso evita a futuro que si tú, voy a poner un ejemplo acá y termino con esto. Cuando uno mira, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe, en el gobierno de Álvaro Uribe murieron 2.500 soldados, 2.500 soldados que fueron, digamos, de cierta manera negados. Pero si tú te enteras que hubo esa serie de cantidad de muertos, pues yo pienso que si tú conoces eso, una mujer no debe mandar sus hijos a la guerra, por decir algo. Entonces, yo creo que estamos para eso, para dar lo que toca y orientar lo que nos corresponde. Y siempre, pues, mirar la educación como una disputa, y una disputa de poderes, una disputa del territorio, eso es la escuela, y creo que hay que hacer ese papel. Muchas gracias entonces por escuchar y a ti, ¿no? Bueno, Profe, al antes maestro de que Ramón. se vaya, yo quería, o sea, se me dio ahorita en un momento, se me presentó una duda. Profe, en el momento en el que usted estuvo, digamos, hablando con los estudiantes y demás, como digamos que todos tienen un núcleo familiar totalmente distinto. Digamos que en ese estudio y digamos que en la práctica con los estudiantes no hubo de pronto digamos que algún conflicto, digamos, de pensamiento, porque pues también hay niños que tienen familia militar y pues para nadie es un secreto que en la guerra también hay guerra de Estado, hay guerra que el Estado también ataca al pueblo, ha hecho algunas masacres y siempre
pues digamos que para uno en el colegio son como, digamos, como secretos, porque al final de cuentas no es que sea muy comunicado hacia nosotros cuando uno está en el colegio. Entonces, digamos que no hubo ningún, digamos que algún conflicto en el momento en que, digamos que un niño que ha sido y es parte de una familia militar, cuando se enteró de todas estas cosas y cuando hicieron todo el estudio, no hubo conflicto. No hubo conflicto, a pesar que nosotros estábamos en una zona donde también habían paramilitares, digamos, estudiantes. No hay conflicto porque cuando empezábamos la clase, lo primero que hacemos el ejercicio es recordarle que es un ejercicio netamente académico para una investigación. Es decir, y nosotros tratando dentro de la explicación no asumir posiciones políticas o subjetividad política ahí, simplemente tratamos que sea desde el punto de vista imparcial. Yo tuve, por ejemplo, un estudiante que es soldado profesional, el papá de él incluso ahorita va a seguir su profesión como militar, el papá quiere que siga, pero él, digamos, nunca cuestionó, él simplemente me contaba, sí, mi papá se enfrentaba con la guerrilla, sí, mi papá hizo esto, mi papá hizo aquello, pero simplemente pues lo hacía desde el punto de vista de la participación académica, pero no tuvimos así un tropiezo, había un miedo, había cierto temor, pero no, realmente se hacía una reflexión antes de empezar y siempre se decía que el objetivo simplemente era académico, que la escuela permitía hacer eso y ya, pero no tuvimos ese inconveniente y menos mal. Listo. Feliz Bueno, noche a ya todos. para finalizar, quería agradezco enormemente al maestro Ramón por sus aportes. Esta es un espacio donde es válido, es muy importante además que hablemos de educación, que hablemos de paz, que podemos hablar más de paz y estar en contra de la violencia. Y que también esta sería una manera en que nos permitan seguramente hacer la tarea y digamos que cumplir dentro de lo que podemos como aporte a los jóvenes. Así que mil y mil gracias por su tiempo, por contarnos de todo su trabajo, por las respuestas a todos los interrogantes y demás. Están siempre abiertas aquí las puertas, las ventanas, el internet y demás de la Universidad de EXI. Y bueno, esperamos que nos podamos ver nuevamente en estos espacios de la academia. Muchísimas gracias. Listo. No, a ustedes y a ti también. Y a los muchachos por escuchar. Muy amables a todos. Cuídense mucho y feliz noche. Una buena noche. Bueno, a los estudiantes les pido por favor a todos los asistentes no se vayan a desconectar sin haber hecho su registro de asistencia que hemos compartido durante toda la actividad y que he estado compartiendo acá al final. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias a la profesora Paola y a todos por participar. Gracias.